¿El dolor se esconde mejor tras el oro y el silencio? ¿Y si la más profunda soledad se viste de lujo, engañándonos sobre la verdadera naturaleza de la tristeza humana? El aire en la vasta mansión del señor Alejandro Vargas, un titán de la industria financiera cuya fortuna se medía en cifras que la mayoría de las personas apenas podían concebir, era tan denso como el silencio que lo habitaba, un mutismo pesado que parecía absorber cualquier atisbo de alegría o sonido. En este día, el 10º cumpleaños de su hija Sofía, la opulencia que rodeaba cada rincón de la inmensa propiedad, se sentía menos como una celebración y más como una burla cruel. Un telón de fondo grandioso para una obra de desolación. Globos desinflados, con sus colores pastel ahora apagados, y serpentinas que aún colgaban lánguidamente de los candelabros de cristal, eran los únicos testigos mudos de una fiesta que nunca llegó a ser, un vestigio patético de una expectativa que se había marchitado antes de florecer. Sofía, con apenas 10 años cumplidos, llevaba sobre sus pequeños hombros el peso de una existencia que la hacía sentirse más vieja que su propio padre, con una sabiduría amarga y precoz grabada en su mirada. Postrada en su silla de ruedas de titanio, un prodigio de la ingeniería y el lujo médico, su cuerpo, antes lleno de la vivacidad inagotable de una niña sana, era ahora un lienzo de contención, una prisión de carne y hueso. Sus ojos, que en otro tiempo chispearon con la curiosidad y la alegría propias de su edad, ahora reflejaban una melancolía profunda, un pozo sin fondo de desilusión que parecía no tener fin, un abismo oscuro donde el brillo se había extinguido. El crujido metálico y sutil de las ruedas de su silla sobre el pulido mármol del salón, un sonido que se había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón, era el único que rompía el mutismo opresivo, un eco constante y doloroso de su confinamiento, resonando en la inmensidad vacía de la mansión. El aroma a flores exóticas, traídas de los invernaderos climatizados del jardín, y mezclado con el tenue, casi imperceptible, olor a desinfectante del hospital que la visitaba regularmente, creaba una atmósfera estéril, desprovista de la alegría infantil y el bullicio que deberían haber impregnado su día especial, transformándolo en un recordatorio constante de su condición. Su padre, el señor Vargas, un hombre acostumbrado a mover montañas en el despiadado mundo de las finanzas con una sola llamada telefónica, se sentía inútilmente pequeño, un gigante de la industria reducido a un simple mortal ante la fragilidad de su hija. Su mandíbula tensa, sus hombros caídos bajo el peso de una carga invisible, eran el testimonio elocuente de una impotencia abrumadora, que ningún dinero, por vasto que fuera, podía curar. Había intentado todo para llenar el vacío que sentía crecer en su hogar, desde las terapias más innovadoras y costosas del mundo hasta los regalos más extravagantes, capaces de satisfacer cualquier capricho material, pero el silencio de Sofía, más que su parálisis física, era lo que le rompía el alma en 1000 pedazos. Ella, con su mirada perdida en el reflejo de un espejo antiguo que colgaba en la pared, solo veía la ausencia, el vacío inmenso que había dejado la partida precipitada de sus amigos, de la élite social, aquellos que se esfumaron tan pronto como su condición se hizo evidente, y la cruda, despiadada realidad de su soledad, una compañera constante e inquebrantable en su nuevo mundo. Detrás de cada fachada impecable, de cada puerta cerrada con llave de oro, se esconde una historia de lucha y superación que a menudo el mundo prefiere ignorar, una verdad universal que nos une en nuestra fragilidad compartida. Hoy, te invitamos a ser parte de una de esas historias, un relato que te tocará el alma, y te recordará la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del vídeo. El señor Vargas, con el peso de su imperio sobre sus hombros, se había enfrentado a tiburones financieros, y había superado crisis globales con una frialdad y una astucia legendarias, pero ante la mirada vacía de su hija, todos sus logros parecían insignificantes, meras migajas de éxito en comparación con la inmensidad de su dolor. Su impotencia era un veneno lento que carcomía su interior, manifestándose en arrugas más profundas alrededor de sus ojos, en el tic nervioso de su mandíbula, y en la forma en que sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, ahora se apretaban en puños inútiles. La mansión, antes un símbolo de su poder y prosperidad, se había convertido en una jaula dorada, un mausoleo de esperanzas perdidas donde el eco del silencio de Sofía era la melodía predominante. Él recordaba, con una punzada de dolor que lo atravesaba el pecho, los días en que la risa de Sofía llenaba cada habitación, un sonido cristalino que ahora solo existía en sus recuerdos más dolorosos. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales,
en los mejores especialistas del mundo, en juguetes que prometían mundos de fantasía y en animales de compañía exóticos, pero nada lograba penetrar el muro de cristal que Sofía había levantado a su alrededor. Ella, por su parte, había aprendido a leer la preocupación en los gestos de su padre, en el ceño fruncido que nunca desaparecía, en los suspiros que intentaba disimular. Pero para Sofía, esos gestos solo confirmaban la irreversibilidad de su situación, la inutilidad de cualquier esfuerzo. Cuando se miraba al espejo, no solo veía la silla de ruedas, no solo veía las cicatrices invisibles de su cuerpo, sino que veía la ausencia de sus piernas que ya no corrían, la ausencia de sus amigos que ya no llamaban, la ausencia de la niña despreocupada que solía ser. El vacío se había convertido en su compañero más fiel, un fantasma silencioso que la seguía a todas partes, incluso en sus sueños. El olor a desinfectante se había incrustado en su ropa, en su piel, un recordatorio constante de su condición médica, eclipsando el delicado perfume de las orquídeas que su padre se empeñaba en colocar en su habitación. Ella anhelaba el roce de una mano amiga, el murmullo de una conversación infantil, el simple sonido de la vida, pero solo encontraba el silencio, un silencio que se había vuelto tan espeso y pesado que podía casi tocarlo, un manto frío que la envolvía en su soledad. A solo unas calles de distancia, al otro lado de los altos muros de seguridad que se alzaban como fortalezas inexpugnables y los cuidados setos que servían de barrera visual y social, el mundo de Mateo vibraba con una vida efervescente, un contraste casi violento con la quietud opresiva de la mansión Vargas. En su barrio, cariñosamente conocido como El Corazón, el asfalto caliente bajo las suelas desgastadas de sus zapatillas deportivas no era un impedimento, sino su propia alfombra roja, un escenario para sus aventuras diarias y sus sueños desbordantes. Los sonidos de la cumbia, que brotaban con energía contagiosa de las radios a todo volumen en cada balcón y ventana abierta, se mezclaban armoniosamente con el aroma inconfundible y delicioso a plátanos fritos, que flotaba desde la cafetería de su tía, y el penetrante olor a café colado, un elixir que despertaba el barrio cada mañana. Estas sensaciones, junto a las risas desinhibidas de los niños que jugaban al fútbol en las calles improvisadas, con porterías hechas de piedras y mochilas, eran la banda sonora vibrante y auténtica de su existencia, una sinfonía de la vida cotidiana. Mateo, un niño de 8 años con la piel color chocolate, suave y cálida como la tierra mojada, y unos ojos vivaces que no se perdían detalle, que absorbían el mundo con una curiosidad insaciable, llevaba consigo una libreta de dibujo gastada, y unos lápices de colores que eran su tesoro más preciado. Esta libreta, con sus páginas arrugadas y cubiertas de bocetos, era el santuario de su imaginación desbordante, un universo portátil donde el ingenio y la creatividad no tenían límites. No tenía mucho en términos de posesiones materiales, su ropa era sencilla y sus juguetes escasos, pero su corazón era inmenso, tan vasto como el cielo que cubría, el corazón, y su generosidad no conocía barreras. Había visto la mansión Vargas desde lejos en innumerables ocasiones, una silueta imponente que se alzaba sobre el horizonte de su barrio, un castillo inalcanzable, envuelto en un aura de misterio y riqueza que contrastaba con su propia realidad. Era un lugar que, para él, parecía existir en otro universo, un mundo de cuento de hadas donde la gente vivía tras muros invisibles, ajena al bullicio de la vida real. Pero ese día, algo diferente lo impulsó, una fuerza interna que lo sacó de su rutina. Mientras regresaba de ayudar a su abuela con las compras del mercado, cargando con una bolsa de tela llena de verduras frescas y el olor a pan recién horneado, vio un coche de lujo, de un color oscuro y brillante, partir a toda prisa de la mansión, dejando tras de sí un rastro de polvo y una sensación de urgencia. Y luego, a través de la verja entreabierta, un destello casi imperceptible de globos olvidados, y la figura solitaria de una niña en una ventana del segundo piso. No fue la opulencia, ni el brillo del cristal, lo que lo detuvo en seco, sino la desolación palpable que emanaba de esa imagen. La tristeza en esa ventana, a pesar de los lujos que la rodeaban y que a él le resultaban ajenos, era la misma que había visto en los ojos de su vecina cuando su gatito se perdió. Un dolor universal que reconocía sin necesidad de palabras. Era la misma desesperanza que había notado en la mirada de su amigo cuando no pudo ir a la excursión escolar por falta de dinero. Una punzada de empatía, aguda y profunda, lo atravesó el pecho, un sentimiento que le quemó por dentro y lo impulsó a actuar. No podía soportar la idea de que alguien, especialmente una niña, pasara su cumpleaños completamente sola, envuelta en esa tristeza que él también reconocía. Para Mateo,
La alegría no era un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho inherente a cada ser humano, algo que se compartía, se creaba y se ofrecía, incluso cuando el mundo parecía olvidarlo por completo. Y en ese preciso instante, una idea audaz, aunque todavía difusa, comenzó a gestarse en su mente, una pequeña semilla de esperanza que prometía germinar en un acto de bondad inesperado. La empatía de Mateo no era una emoción pasajera, sino una parte intrínseca de su ser forjada en la vida comunitaria de El Corazón, donde la ayuda mutua y la solidaridad eran el pan de cada día. Él había crecido viendo cómo sus vecinos compartían lo poco que tenían, cómo se consolaban unos a otros en los momentos difíciles, y cómo celebraban juntos las pequeñas victorias. Esa educación informal, basada en la experiencia y el afecto, le había enseñado que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la conexión humana, en la capacidad de sentir con el otro y de ofrecer una mano, un consuelo, una sonrisa. Por eso, la imagen de Sofía, pequeña y solitaria tras la ventana de un castillo de cristal y mármol, lo golpeó con una fuerza inusitada. No era solo una niña, era un alma sufriendo. Y para Mateo, eso era una llamada a la acción. No importaban los muros altos, ni las diferencias sociales, ni el abismo económico que los separaba. El dolor era universal, y también debía serlo la compasión. Su mente infantil, pero dotada de una lógica emocional profunda, razonó con acento agudo que si la tristeza era la misma, la alegría también podía ser compartida, quizás incluso creada, por el acto más simple. Recordaba las palabras de su abuela, que solía decir que una pequeña semilla de bondad podía germinar en un bosque de esperanza. Esa frase resonó en él mientras sus pies, guiados por una determinación silenciosa, comenzaron a desviarse del camino habitual hacia su casa. El asfalto caliente bajo sus zapatillas desgastadas ya no era solo su alfombra roja, se había convertido en el sendero hacia un propósito desconocido, pero profundamente sentido. El sonido de la cumbia se fue difuminando a sus espaldas, reemplazado gradualmente por el creciente silencio que emanaba de la zona de las mansiones, un silencio que él, acostumbrado al bullicio constante, percibía como una ausencia, un vacío. Mientras más se acercaba a la imponente verja de hierro forjado, más palpable se hacía la tensión en el aire, una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de predestinación. Sus manos, que normalmente sostenían un lápiz o un balón de fútbol, ahora se sentían ligeras, pero llenas de un nuevo propósito. El sol de la tarde, que antes había bañado el barrio con una luz cálida y familiar, ahora proyectaba sombras alargadas sobre los cuidados jardines de la mansión, dándole un aspecto aún más grandioso y al mismo tiempo más intimidante. Pero Mateo no se detuvo. Sus ojos, llenos de esa vivacidad que no se perdía detalle, se fijaron en la verja, en el espacio entreabierto que había visto antes, como una invitación secreta. No había miedo en su corazón, solo una inocente, pero férrea, convicción de que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para aliviar esa tristeza que había percibido. La idea de que Sofía pasara su cumpleaños completamente sola, sin la calidez de la compañía, sin la chispa de la alegría, era simplemente inaceptable para él. Su convicción era tan fuerte que borró cualquier duda o temor que pudiera haber surgido. En su mente, la alegría no era un lujo, sino una necesidad básica, un derecho fundamental que todos merecían, sin importar su condición o su fortuna, y él, Mateo, un niño del barrio, El Corazón, estaba a punto de intentar entregársela. Con una mezcla de inocencia innata, que le permitía ver más allá de las barreras impuestas por los adultos, y una determinación férrea, que se manifestaba en la firmeza de sus pequeños pasos, Mateo se acercó a la imponente entrada principal de la mansión Vargas. La verja de hierro forjado, adornada con intrincados motivos que parecían contar historias de otra época, se alzaba majestuosa, un símbolo inconfundible de la distancia social y económica que separaba su mundo del de Sofía. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con un uniforme impecable que brillaba bajo el sol de la tarde, lo miró con una mezcla de curiosidad superficial y un desdén apenas disimulado, sus ojos escaneando la ropa sencilla de Mateo, su piel oscura y sus zapatillas desgastadas con una rapidez que denotaba un juicio preconcebido. Un muro silencioso de prejuicio levantado al instante. «¿Qué quieres, chaval?», espetó con voz grave, un tono que buscaba intimidar, sus ojos fijos en el niño como si fuera una amenaza. Pero Mateo, inmutable, no se amedrentó. Su mirada, directa y sin titubeos, se encontró con la del guardia, y en sus ojos no había miedo,
solo una honestidad desarmante. Sus manos, que a menudo dibujaban mundos fantásticos con lápices de colores en su libreta gastada, ahora sostenían con delicadeza una flor silvestre, una pequeña margarita de pétalos blancos y centro amarillo, arrancada con cuidado del borde de la carretera, un gesto de una pureza que contrastaba con la frialdad del entorno. Era una flor simple, sin lujos pero rebosante de vida, un símbolo de la belleza que se encuentra en los lugares menos esperados, un regalo humilde pero lleno de significado. A través de la ventana principal de la mansión, Sofía, que había estado mirando con apatía el jardín, su mirada perdida en la inmensidad de la vegetación, como si buscara respuestas en las hojas de los árboles, levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de melancolía, se posaron en la figura diminuta del niño, que se alzaba contra la vasta y fría extensión de la verja. Vio la flor, tan pequeña y delicada en sus manos, y la mirada inquebrantable de Mateo, una mirada que no juzgaba, que no exigía, solo ofrecía. Por un instante, una microexpresión de sorpresa, fugaz como el aleteo de una mariposa, tal vez incluso una pizca de curiosidad, cruzó su rostro normalmente impasible, rompiendo por un segundo la máscara de indiferencia que había adoptado. Era un destello, un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña chispa en la oscuridad. El señor Vargas, que había estado contemplando el desastre de la fiesta desde el interior de la mansión, su mente atormentada por la impotencia, también notó la escena. Su primer impulso, casi automático, fue ordenar al guardia que echara al intruso, que lo alejara de su propiedad y de la burbuja de cristal que intentaba mantener alrededor de su hija. ¿Qué podía querer ese niño de la calle? Problemas, dinero. Su mente, entrenada en el pragmatismo de los negocios, buscaba una explicación lógica, una amenaza potencial. Pero algo en la postura de Mateo, en la sencillez de su ofrenda, en la honestidad de su mirada, lo detuvo en seco. Era un contraste tan brutal con su propio mundo de transacciones calculadas, de expectativas y de intereses ocultos, que lo desarmó momentáneamente. Mateo, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, un tamborileo rítmico que lo impulsaba hacia adelante pero con la voz firme, levantó la flor y, dirigiéndose a la niña a través del cristal que los separaba, con una autenticidad que desarmaba cualquier barrera, pronunció las palabras que perforarían el muro de aislamiento y prejuicio, un eco suave pero potente. ¿Puedo? La pregunta no era solo sobre entrar a la mansión, un mero acto físico, sino sobre entrar en un corazón fortificado por el dolor y la soledad, desafiando no solo las barreras físicas y sociales que los separaban, sino también las emocionales que dividían dos mundos tan dispares. El aire se cargó de una tensión palpable, casi eléctrica. La resistencia del señor Vargas, la vulnerabilidad recién expuesta de Sofía y la audacia inesperada de Mateo se encontraban en ese umbral, en ese instante suspendido en el tiempo. La pregunta de Mateo, tan breve y sencilla, resonó en el silencio cargado de la mansión como una nota inesperada en una sinfonía monocorde, un desafío directo a la imponente estructura de aislamiento que el señor Vargas había erigido alrededor de su hija, y que Sofía misma había adoptado como su coraza. El puedo de Mateo no era una petición de permiso trivial, era una invitación, un desafío, una grieta en la fortaleza de la desolación. La mente del señor Vargas, tan acostumbrada a las complejidades de los acuerdos multimillonarios, y a descifrar las intenciones ocultas de sus adversarios, se encontró desorientada ante la pureza desinteresada de la oferta del niño. ¿Qué esperaba ganar Mateo? No había un beneficio obvio, ninguna transacción que pudiera calcular. Solo un niño, una flor silvestre y una pregunta cargada de una humanidad que el señor Vargas, en su mundo de cifras y poder, había olvidado que existía. La imagen de Mateo, pequeño y decidido, con su piel morena y sus ojos brillantes, contrastaba brutalmente con la imagen que el señor Vargas tenía de su propia riqueza, una riqueza que no podía comprar la sonrisa de su hija, ni la ligereza de su espíritu. Era una paradoja dolorosa. Él, con todo su poder, se sentía más impotente que nunca, mientras que ese niño, sin nada material, parecía poseer una fuerza que él había perdido. Sofía, por su parte, sentía una punzada extraña en el pecho, una emoción que no identificaba de inmediato, pero que era diferente a la tristeza habitual. Era como si una pequeña ventana se hubiera abierto en el muro de su apatía, permitiendo que una ráfaga de aire fresco y desconocido entrara en su mundo hermético. La figura de Mateo, tan ajena a su realidad pero tan real, tan presente, la había sacado de su letargo. La pequeña margarita en sus manos era un símbolo de vida, de resistencia,
algo que había crecido salvaje y hermoso a pesar de las circunstancias, a diferencia de las flores exóticas y perfectas de su jardín, que parecían tan artificiales y sin vida. La tensión era palpable, un nudo invisible que unía a los tres personajes en ese instante. El guardia de seguridad, con su postura rígida, esperaba una orden, una directriz para actuar. El señor Vargas luchaba con su propia incredulidad y la intrusión de una emoción que no podía controlar. Y Sofía, en su silla de ruedas con sus ojos fijos en Mateo, sentía una leve, casi imperceptible, vibración en su interior, una resonancia que le recordaba que aún era capaz de sentir algo más allá de la tristeza. En ese umbral, entre la opulencia y la sencillez, entre la soledad y la oferta de compañía, se jugaba un pequeño drama humano. ¿Sería la pequeña Margarita y la pregunta de un niño la chispa capaz de encender la esperanza en la oscuridad de la mansión? ¿O sería Mateo simplemente rechazado, un recordatorio más de la crueldad y las barreras inquebrantables del mundo? La respuesta, aún suspendida en el aire, se convertiría en el primer paso de una historia que prometía desafiar las expectativas y sanar heridas invisibles. Un silencio, más profundo que el de los libros antiguos en la biblioteca del señor Vargas, se instaló en el aire, pesado y expectante. Era el tipo de silencio que precede a un trueno distante, o al instante exacto, en que una pequeña semilla rompe la tierra para buscar el sol. En ese momento suspendido, la pequeña Margarita en la mano de Mateo no era solo una flor. Era un puente frágil, una promesa no dicha de que incluso en los muros más altos y las almas más solitarias, la conexión humana aún podía encontrar un camino. ¿Qué fuerza invisible impulsaba a un corazón tan puro a desafiar un mundo de reglas no escritas? El tiempo pareció estirarse, cada segundo una eternidad mientras la decisión tendía en el aire, tan frágil como el tallo de la margarita. ¿Sería la compasión o el frío protocolo quien ganaría esta batalla silenciosa? ¿Tu corazón está listo para presenciar cómo una pequeña chispa puede encender una llama inmensa? El guardia, sintiendo el peso de la mirada del señor Vargas sobre él, recuperó su compostura de hierro. Su voz, antes grave, ahora se tornó más autoritaria, casi un ladrido. Niño, este no es lugar para juegos. Vuelve a tu casa. El tono, aunque no elevó el volumen, estaba cargado de una microhumillación sutil, un recordatorio de las invisibles barreras que separaban sus mundos. Los ojos del guardia se movieron con desdén hacia las zapatillas gastadas de Mateo, un gesto que valía más que 1000 palabras. Desde el interior, el señor Vargas frunció el ceño, una vena palpitando en su sien. Este niño es una molestia, un riesgo innecesario. ¿Cómo osa interrumpir la poca paz que queda en esta casa? Su mente ya calculaba cómo deshacerse del problema sin crear un escándalo. Para él, la mansión era un santuario, y Mateo, con su inocencia desarmante, era una intrusión intolerable. Mateo, sin embargo, no retiró su mirada ni su Margarita. Su silencio no era de sumisión, sino de una convicción inquebrantable. Se mantuvo allí, pequeño pero firme, como un roble joven frente a un vendaval. Sofía, desde su ventana, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de admiración y un miedo inexplicable por ese niño. Era la primera vez que alguien, que no fuera su padre o su personal, desafiaba las reglas no dichas de su aislamiento. El señor Vargas, al ver la persistencia de Mateo, sintió una oleada de irritación. ¿Acaso no entendía ese niño la jerarquía, las reglas? Su impaciencia crecía con cada segundo que pasaba, cada segundo que su hija seguía observando la escena, con una curiosidad que no había visto en meses. Él quería que esa interacción terminara, y rápido. El guardia dio un paso al frente, su sombra cubriendo casi por completo la pequeña figura de Mateo. Extendió una mano grande y fuerte, no para tocarlo, sino para enfatizar la orden. Última advertencia, niño. No me obligues a... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una amenaza velada pero clara, mientras el guardia se acercaba a la verja, listo para empujarla y cerrar el paso. Mateo retrocedió un paso, sus zapatillas raspando el asfalto. La verja, antes entreabierta, comenzó a moverse lentamente, chirriando como una puerta vieja que se cerraba definitivamente. La sombra del guardia se cernía sobre él, y la inmensidad de la mansión, antes un misterio, ahora parecía una fortaleza inexpugnable. El mundo el corazón, se sentía a kilómetros de distancia, y Mateo, con su Margarita aún en alto, se encontraba solo,
atrapado entre la inmensidad del poder y la fragilidad de su buena intención. Pero justo cuando el guardia estaba a punto de cerrar la verja por completo, un sonido agudo y repentino rompió el tenso silencio. Desde la ventana, Sofía, con una fuerza que no había sentido en años, golpeó el cristal con su mano. Sus ojos, ahora llenos de una determinación, que sorprendió incluso al señor Vargas, se encontraron con los de su padre, y luego con los de Mateo. Con un gesto imperativo, señaló la verja, y luego, con la barbilla, hizo un sutil movimiento hacia adentro, hacia Mateo, una invitación que nadie esperaba. Fue un acto de pura voluntad, un grito silencioso que rompió el hechizo de su apatía. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El sonido del golpe de Sofía en el cristal, aunque tenue, resonó como un trueno en el silencio que había gobernado la mansión. El guardia, con la mano aún extendida hacia la verja, se congeló a mitad de movimiento. Sus ojos grandes y sorprendidos se clavaron en el señor Vargas, buscando una orden, una explicación para lo que acababa de presenciar. La autoridad del titán financiero, que hasta ese momento había sido incuestionable, se tambaleó ante el inesperado desafío de su propia hija. El señor Vargas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el golpe de Sofía, sino la mirada en sus ojos, una chispa de vida y de voluntad que no había visto en ella desde hacía mucho tiempo, una fuerza que su dinero no podía comprar ni controlar. Era la primera vez en años que Sofía expresaba un deseo tan claro, tan contundente, y lo hacía por un niño desconocido que sostenía una simple margarita. El aire vibró con una nueva energía, una mezcla de asombro y una esperanza incipiente. Mateo, al otro lado de la verja, sintió que su corazón daba un vuelco. Sus ojos, antes llenos de una convicción silenciosa, ahora brillaban con una sorpresa y una alegría contenidas, una sonrisa diminuta asomando en sus labios. La verja, que segundos antes estaba a punto de cerrarse, ahora parecía una frontera a punto de ser franqueada, no por la fuerza, sino por la pura y conmovedora voluntad de una niña. No dejes que esta historia termine aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El señor Vargas, con el rostro pálido y los ojos clavados en su hija, sintió cómo el aire de la mansión se le escapaba de los pulmones. Era como si un rayo hubiera caído en el centro de su perfecta burbuja de cristal. Esa mirada, esa señal imperativa de Sofía, era una declaración, un eco de la niña vivaz que creyó perdida para siempre. Su mandíbula, tensa por el control habitual, se relajó un milímetro, revelando la grieta en su armadura. El guardia, aún petrificado, miró a su jefe, esperando una directriz, una señal que nunca llegó, porque el señor Vargas estaba paralizado por la novedad, por el asombro. Mateo, al otro lado de la verja, sintió un escalofrío de alegría que le recorrió el cuerpo. La margarita en su mano, antes un simple gesto, ahora parecía una llave, una invitación inesperada. Una sonrisa genuina, amplia y sin complejos, iluminó su rostro moreno, revelando la pureza de su intención. Había logrado lo impensable, una conexión, una chispa, a través de los muros, a través del cristal. La esperanza, antes un tenue susurro, ahora latía fuerte en su pecho, prometiendo que la bondad podía, de verdad, mover montañas. Con un suspiro que pareció arrancar un peso de su alma, el señor Vargas hizo un gesto casi imperceptible al guardia. Fue una rendición silenciosa, un reconocimiento de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. El guardia, con una mezcla de sorpresa y recelo, abrió lentamente la verja. El chirrido metálico sonó inmenso en el silencio, como la apertura de un portal a un mundo desconocido. Mateo, con el corazón en un puño, pero la mirada fija en Sofía, cruzó el umbral. El césped, impecablemente cortado y tan verde que parecía irreal, se extendía ante él. Pero la atmósfera seguía siendo densa. El olor a desinfectante se mezclaba ahora con el perfume de las rosas, creando una disonancia extraña. Cada paso de Mateo era una audaz incursión en un territorio desconocido, un acto de fe en medio de la opulencia y el silencio. El señor Vargas observó cada movimiento de Mateo, una tormenta de pensamientos arremolinándose en su mente. ¿Era esto una señal? ¿Una oportunidad real de que Sofía volviera a ser ella misma? ¿O solo un capricho pasajero que terminaría en más desilusión? Su instinto de empresario, siempre buscando el riesgo y la recompensa, le susurraba que este niño era una variable incalculable,
un elemento impredecible en su vida perfectamente ordenada. Pero la desesperación de ver a su hija apagada era mayor que su cautela. Mateo se acercó a la entrada principal de la mansión, donde el mármol pulido reflejaba su pequeña figura. El aire acondicionado, gélido y silencioso, le erizó los vellos de los brazos, un contraste con el calor vibrante de su barrio. El silencio en el interior era tan profundo que se sentía como una presión física, un peso sobre sus hombros. Los ojos de Sofía, aunque ya no tan melancólicos, seguían siendo un enigma, una barrera invisible que se alzaba entre ellos. Por un instante, la inmensidad de la casa, la frialdad de su atmósfera, y la distancia en la mirada de Sofía, lo abrumaron. Su pequeña mano apretó la margarita con fuerza, y una punzada de duda lo invadió. Había cometido un error. ¿Sería este un mundo demasiado grande, demasiado frío para la simple calidez de una flor silvestre? El impulso de dar media vuelta y correr de regreso a la familiar algarabía de El Corazón fue casi irresistible, una tentación poderosa. Pero entonces, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Sofía, y vio un atisbo de algo, una luz tenue que lo instó a seguir adelante. Con una bocanada de aire, Mateo dio el último paso, acercándose a la silla de ruedas de titanio. La margarita, simple y vibrante, era su única ofrenda. La extendió hacia Sofía, sus dedos pequeños casi rozando los de ella. El aroma suave y terroso de la flor, tan diferente de las orquídeas estériles, flotó en el aire. Sofía, con una lentitud casi dolorosa, levantó una mano temblorosa y tomó la flor. Sus dedos antes inertes se cerraron suavemente alrededor del tallo. Fue un gesto pequeño, pero para el señor Vargas, que observaba desde la distancia, fue un terremoto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera en años, una gota salada que rompía la represa de su estoicismo. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. Sofía cerró sus dedos temblorosos alrededor del tallo de la margarita. No fue un agarre fuerte, sino una caricia, como si temiera romper su frágil belleza. Sus ojos, antes vacíos, ahora se posaron en la pequeña flor, y un destello de algo parecido a la curiosidad, una chispa minúscula de vida, titiló en sus profundidades. El señor Vargas, al ver esa lágrima salada rodar por su propia mejilla, sintió una opresión en el pecho, una mezcla de alivio y una vergüenza extraña. Era como si un dique se hubiera roto dentro de él, liberando años de dolor contenido. El silencio regresó, pero esta vez no era opresivo, era un silencio cargado de anticipación, un aliento colectivo suspendido en el aire, esperando el siguiente latido. De repente, una voz, apenas un susurro que parecía rasgar años de mutismo, escapó de los labios de Sofía. «Gracias», dijo, y la palabra, aunque débil, resonó en la vasta estancia con la fuerza de un trueno. Su mirada se levantó de la flor, y se encontró con la de Mateo, y en sus ojos ya no había solo curiosidad, sino un brillo tenue de gratitud, una promesa de conexión. Era la primera palabra que pronunciaba con intención en mucho tiempo, y fue dirigida a él, al niño de la margarita. La palabra gracias fue un cataclismo silencioso en el mundo del señor Vargas. Su corazón, acostumbrado a la frialdad de los números, se encogió y se expandió a la vez, como si acabara de recordar cómo latir de verdad. Cayó de rodillas junto a la silla de ruedas de Sofía, sus manos grandes y poderosas ahora temblaban incontrolablemente. La abrazó, un abrazo torpe y desesperado, un lamento ahogado, que llevaba el peso de 1000 disculpas y 1.000.000 de esperanzas recuperadas. El perfume de las orquídeas y el desinfectante fue reemplazado por el aroma dulce y terroso de la margarita que Sofía aún sostenía, y el olor a vida que emanaba de su hija. Mateo, testigo de esta escena íntima, no entendía la complejidad del dolor del señor Vargas, pero comprendía la inmensidad de la alegría que ahora inundaba la habitación. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro, una sonrisa que reflejaba la pura satisfacción de haber tendido un puente, de haber encendido una luz. Él solo había querido compartir un poco de alegría, y había desatado una avalancha de amor. El señor Vargas se puso de pie, sus ojos enrojecidos pero con una nueva luz. Giró hacia Mateo, y por primera vez, lo vio de verdad no como un intruso, sino como un mensajero de esperanza. «Quédate», dijo, su voz ronca de emoción. «Por favor, quédate». Y... «Gracias». El guardia, que había observado todo con la boca abierta,
ahora esbozó una sonrisa nerviosa. El aire gélido de la mansión pareció calentarse, el silencio denso se llenó con el eco de la palabra, gracias, y el murmullo de una nueva promesa. La mansión, que había sido un mausoleo de esperanzas perdidas, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la vida, finalmente, podía florecer. Y así, una simple margarita, entregada por un niño de corazón puro, rompió el muro de oro y silencio que aprisionaba un alma. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de ver y tocar el corazón de los demás, en el poder de un gesto amable, de una conexión humana. Porque incluso en la soledad más profunda, una pequeña flor puede abrir el camino a la esperanza, demostrando que la empatía es el tesoro más valioso de todos. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. Y así, una simple margarita, entregada por un niño de corazón puro, rompió el muro de oro y silencio que aprisionaba un alma. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de ver y tocar el corazón de los demás, en el poder de un gesto amable, de una conexión humana. Porque incluso en la soledad más profunda, una pequeña flor puede abrir el camino a la esperanza, demostrando que la empatía es el tesoro más valioso de todos,